Quiero decir un mensaje, un pequeño mensaje interesante y profundo. Creo que estamos en una época, en las 3 semanas entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av, son semanas que es difícil conectarnos con esta idea. Yo siempre pienso que cuando quiero transmitir un mensaje, para poder transmitir el mensaje, lo primero que tengo que hacer es ver cómo yo me conecto con el mensaje. Si yo no me puedo conectar con lo que estoy diciendo, por supuesto que la gente tampoco se va a poder conectar. Pero esta semana estaba platicando con una de mis tías queridas y me dijo una idea, me dijo un concepto que después estaba viendo Ravolve. Muchas veces en la Torá dicen cosas que las vemos y las pasamos de largo. Vemos lo que dice la Torá, está claro, está explícito, pero el concepto está lejos de nuestro entendimiento. Vi un Ravolve tremendo. Les voy a decir lo que dice Ravolve y luego les voy a explicar el concepto. Y van a ver cómo toda esta época, lo que está pasando en esta época en el mundo, nos va a ayudar a entender impresionante las 3 semanas entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Dice la Torá Kedoshá que Dios, Hashem Yitbaraj, está cerca y está lejos. Está lejos y está cerca. ¿Qué quiere decir lejos? ¿Qué quiere decir cerca? Esa persona no entiende este concepto. ¿Está lejos o está cerca Hashem Yitbaraj? Por un lado está lejos, dice la Torá. Por otro lado está cerca. Antes de explicarles el concepto de Tisha B'Av, les quiero preguntar algo que les va a mover mucho, lo que les voy a decir, lo que está pasando en esta época. Existe un concepto que se llama contacto y otro concepto que se llama conexión. Hay personas con las que tenemos contacto, pero no tenemos conexión. Hay personas con las que tenemos conexión, pero no tenemos contacto. Y voy a explicar qué diferencia hay entre tener contacto y tener conexión. Antes de que sea la pandemia, teníamos contacto, teníamos una cercanía física con muchas personas. Las personas, los amigos, la gente que veíamos semanalmente en el trabajo, amigos. En la vida la persona tiene contacto con mucha gente. No necesariamente quiere decir que tenías conexión con esas personas que tenías contacto. ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde se mide el nivel de conexión que tienes con una persona? ¿Cuando tienes contacto con ella o cuando no tienes contacto con ella? Entonces muchos creeríamos que el nivel de conexión se mide cuando tienes contacto, porque estás en contacto, entonces estás conectado con la otra persona. Pero lo interesante es, para sorpresa de todos nosotros, en estos momentos que estamos lejos de muchas personas, que no tenemos contacto, nos damos cuenta cuántas personas realmente teníamos conexión y cuántas no. Y la pregunta que les voy a hacer es muy dura. ¿Cuántas personas de las que veían cerca, ustedes las veían constantemente, han tenido el pensamiento en su corazón de hablarles por teléfono, de saber cómo están, de estar conectados en tu corazón y en tu mente con todas estas personas que no ves? ¿Cuánta conexión tienes con todas estas personas que hoy no tienes contacto? Yo, por lo menos en lo personal, les puedo decir, tristemente se los puedo decir, que me he dado cuenta que no tengo tanta conexión con tantas personas que yo creí que tenía conexión, pero apenas se perdió el contacto y se perdió la conexión. No les hablo, no me preocupo por ellos, no les hablo a ver cómo están, no pienso en ellos. La conexión está en tu corazón. Estaba platicando con una persona cercana a mí, y me dijo, es que no puede ser. Solamente me dan ganas de hablarle a 3 personas, a 3 amigas mías que tengo muchas ganas de hablar con ellas, pero tengo otras muchas personas que veía muy seguido, que las veía casi todos los días, y que no sé por qué no se me ocurre hablarles, que no se me ocurre pensar en ellas. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Dije, bueno, no quiere decir que tienes cero conexión con esas personas, pero que no tenías la conexión que tú creías. Eso te lo puedo garantizar. Porque para que tú te midas cuánta conexión tienes con alguien, una persona de carne y hueso, no se mide cuando estás en contacto. Porque cuando estás en contacto, no te puedes dar cuenta qué tanta conexión tienes con él. Porque como lo estás viendo constantemente, aparentemente tienes mucha conexión. Porque estás viendo todos los días, te sientes cercano a él. La pregunta es, ¿estás cercano
físicamente, pero lejano en tu corazón? ¿O estás lejano de él físicamente, pero estás cercano en tu corazón? Esto es un momento donde la persona se pone a prueba en su vida y donde se da cuenta cuáles son las personas que realmente tienen conexión y cuáles son las personas que solamente tenía contacto, pero no tenía tanta conexión. Y si se dan cuenta, con las personas que tienes conexión, no nada más que piensas en ellos, que les hablas, que te preocupas por cómo están, sino que tienes ganas de estar cerca de ellos. Porque cuando tienes mucha conexión con alguien, lo extrañas. Porque los papás y los abuelitos que han estado lejos de su familia y que tienen no nada más contacto con ellos, conexión. Puede ser que hay familias, y esto lo digo tristemente, personas que iban a ver a sus abuelitos todas las semanas, tenían mucho contacto, pero no tenían tanta conexión. Y de repente pasa todo el tema de la pandemia, no los pueden ir a ver, ya, ni se les ocurre hablarles por teléfono. Tenías mucho contacto con tu abuelito, mucho contacto tenías, pero no sé cuánta conexión tenías. Porque la conexión no es una cuestión de distancia, es una cuestión del corazón. Por supuesto, escúchenlo bien, la persona con la que tienes conexión, quieres estar cerca de él. Y el que solamente tienes contacto, cuando estás lejos físicamente, no pasa nada. En el momento que regrese a tener contacto, lo tendré. Pero en este momento, estoy bien así. Repito, ¿cómo se mide tu conexión? No se mide cuando hay contacto, sino cuando hay una lejanía física. Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta realmente qué tan conectado está tu corazón con la otra persona. No hay contacto, no lo ves, no tienes una relación física con él, pero ¿cuánto estás pensando en la otra persona? Me dijo esta prima, me dijo, híjole, me pongo a pensar y digo, caray, ¿con cuánta gente tengo conexión de verdad? ¿Con cuánta gente estoy profundamente conectado? Y con cuánta gente solamente tenía contacto, pero no tenía conexión. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué tiene que ver este concepto con Tisha B'Av con las 3 semanas? Dice la Torah que estas 3 semanas, en las cuales recordamos la pérdida del Beit HaMikdash, son 3 semanas de lejanía y de cercanía. 3 semanas de lejanía porque nos damos cuenta del contacto que perdimos con Hashem Yitbaraj. Porque ustedes saben perfectamente que mientras más, si tienes conexión con una persona, tienes mucho contacto y lo quieres ver. Les voy a platicar una historia interesante. Una parejita de novios que obviamente no nada más tenían contacto, sino tenían conexión. Estaban conectados emocionalmente, estaban conectados en su corazón. Me la encontré y le dije, ¿qué tienes novio? Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo haces para verlo? No lo puedes ver. Me dijo, no hay manera de que no lo vea. Le dije, pero bueno, pues no se puede en la pandemia. Me dijo, es que me da mucha pena, pero no puedo. O sea, estoy tan conectada emocionalmente a él que lo necesito ver. Yo sé que está mal, yo sé que puede ser que esté mal, pero no puedo no verlo porque mi corazón me jala, me atrae, me llama. Cuando hay conexión, necesitas el contacto. Pues se puede vivir con mucha conexión y sin contacto, pero el contacto se pide, nace. La pregunta que les quiero hacer, y este es el mensaje que les quiero dar hoy. Estas 3 semanas son 3 semanas de lejanía de Dios. Lejanía no en conexión, físicamente. ¿Y a qué me refiero? No hay Beit HaMikdash. Ustedes imagínense, si estuviéramos en el Beit HaMikdash, la conexión que tendríamos con Hashem Yitbaraj. Dice la Torah que la persona tocaba el Beit HaMikdash y le daba Ruach HaKodesh, que se elevaba el corazón, que la emuná, que el bitajón, que la confianza en Hashem, que sabe. Cuando la persona llegaba, no nada más llegaban los judíos, llegaban de todos los lugares del mundo, porque la conexión que se sentía cuando había ese contacto era tremendo. Ahora, viene la época, 1950 años de exilio, donde no tenemos ese contacto con el Beit HaMikdash. Y Dios nos pregunta, estas 3 semanas, esta pandemia, donde dejas de tener contacto, es la prueba de cuánta conexión tienes conmigo. Porque si ese contacto conmigo no es necesario, estás bien en tu vida. Y les quiero decir algo interesante que dice Raúl. Dice, la espiritualidad de la persona se mide en cuánta conexión tiene en su corazón con Hashem Yitbaraj. Por eso yo le digo a la gente, cuando alguien me pregunta, ¿qué tan religioso eres?
Yo soy muy religioso, Javi. Yo me pongo el tefilín todos los días y me pongo el de Rabenutam y hago todas las Jumbrot. Jabobito, me fascina el contacto. El contacto es imprescindible, que el contacto refuerza la conexión. Pero yo no estoy hablando del contacto que tengas con todas las mitzvot, que son conexiones con Boreolam, que están increíbles. Yo quiero preguntarte cuánta conexión en tu corazón tienes con Hashem. ¿Qué tan cerca te sientes de Hashem? ¿Cuánto está presente en tu vida? ¿Cuánto vives con Boreolam? Y eso nadie lo puede saber. Cuando alguien me pregunta a mí qué tan religioso eres, digo, no tienes ni idea qué tan religioso soy. ¿Tú sabes cuánto conectado yo estoy con Hashem Yitbaraj? Tú tienes idea de la conexión, es una cosa que está en el corazón. No hay un termómetro que mide todavía tu conexión. Pero que sepas, dice el Rambam, dice Maimónides y dice Rabolve, todo el Olam Hazé, toda la Torah, todo el contacto con las mitzvot, el objetivo es generar conexión. Puede haber, lo repito esto, está triste, pero es verdad. Me contó una persona que falleció su abuelito. No tenía tanto contacto y tenía cero conexión. Le dije, ¿qué sentiste? Y me dijo, no, pues la verdad no mucho. Dije, ¿pero cómo era tu abuelito? Me dijo, sí, pero no tenía conexión. ¿Que no lo veías? No, me dijo, sí, ¿cómo no? Lo veía cada semana. Lo veía así, bueno, no cada semana, a lo mejor una vez al mes, 2 veces al mes. Cuando podía lo iba a ver. Pero como se murió tu abuelito, tienes que sentir algo por él. La verdad estaba desconectado. Escuchen bien el concepto, Rabotai. Dios nos pregunta en estas 3 semanas. No estoy preguntándoles cuánto contacto tienen conmigo. No. ¿Cuántas mitzvot hacen? Sí, las mitzvot son imprescindibles, porque las mitzvot te conectan y te generan una conexión profunda. Pero yo no estoy preguntando ahorita cuánto contacto tienes. Yo estoy preguntando cuánta conexión tienes con Hashem Yitbaraj. La conexión se mide en la lejanía. Ahora que no hay Beit HaMikdash, ahora que estamos en el exilio, ahora que no estamos con todas estas cosas que nos pueden conectar, cuando estás lejos de una persona, ¿cuánto piensas en él? Yo por eso digo, la diferencia entre el Hazon Ish y nosotros no es que el Hazon Ish se ponía el tefilín más tiempo que nosotros. No, créanme, no, Jabubi, no. No es que el Hazon Ish estudiaba más Torah. Sí, estudiaba más Torah y eso era una fuente de conexión muy, muy profunda. Pero no es la diferencia entre el Hazon Ish o el Rav Steinman o Rav Chaim Kanievski. Cuando te vas de un jajam muy grande y te preguntan, ¿y este jajam cuida Rabenutam? No sé si cuida Rabenutam, no tengo idea. ¿Y cuánto tiempo se pone en tefilín? ¿Y qué tan kosher es? De verdad, no tengo idea. Pero sí tengo idea de algo. Que el nivel de conexión que tiene Rav Steinman y que tenía el Hazon Ish, que tuvo Rav Steinman y que tiene hoy en día Rav Chaim Kanievski, es un nivel de conexión tremendo. Y tu nivel espiritual en la vida. Por eso yo le digo a muchas personas, hay muchas personas que son mucho más espirituales de lo que se imaginan. Porque a lo mejor no tienen mucho contacto con la Torah, pero tienen mucha conexión. Y lo que tienen que hacer estas 3 semanas es decirle a Hashem, Hashem, tengo tanta conexión contigo que quiero más contacto, que quiero Beit HaMikdash, que quiero los quinices, que quiero estar cerca de cualquier cosa que me haga sentirte cerca. Porque cuando una pareja se quiere mucho, hay tanta conexión, cuando se le manda una flor a la pareja, es una flor, pero ¿cómo refuerza la conexión? Hay veces las mitzvot que hacemos refuerzan nuestra conexión, pero hay veces podemos vivir una vida haciendo miles de mitzvot y estar completamente desconectados. Y el ejemplo es, había mucha gente con la que tú te veías casi todos los días, o muchos días de la semana, y los dejaste de ver 2, 3 meses, y ni siquiera te acuerdas de ellos. Y Boreolam nos pregunta, la única manera que ustedes se den cuenta de cuánta conexión tienen conmigo es en momentos de lejanía. ¿No les ha pasado que de repente están los papás y los hijos viviendo en la casa y de repente a veces no se llevan bien, y a veces hay problemas entre los papás y los hijos, y de repente dice el papá, ya no aguanto a este hijo, y dice el hijo, ya no aguanto a este papá, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Y de repente el hijo dice, es que me voy de viaje, ya, voy con mis amigos. De repente se va a ir a otro país. Y de repente pasa 1 mes, 2, 3 meses, pero en esa lejanía, de repente el hijo le empieza a entrar una conexión muy profunda con su papá, que no se dio cuenta que la tenía, porque cuando vea contacto, hay contacto, entonces a lo mejor si hay una superconexión, a lo mejor no, porque el contacto te ciega de ver la conexión que hay. Pero cuando se va el hijo de viaje, de repente piensa en el papá y no deja de pensar en el papá, se da cuenta el hijo que tenía una conexión con el papá tremenda, y de repente el papá se da cuenta que extraña mucho al hijo y que lo quiere volver a ver y que quiere volver a estar cerca de él. Lo que Akadosh Baruj Hu quiere con estas 3 semanas de lejanía es saber cuánta conexión tenemos con Hashem Yitbaraj.
porque tu nivel espiritual, el termómetro de tu religiosidad, no está en el contacto. No está solamente en el contacto. Está en la conexión. Y cuando tienes una conexión tremenda, le decimos a Hashem Yitbaraj, Boreolam, te extrañamos tanto. Queremos ver Tamigdash, queremos Kibnises, queremos mitzvot, queremos cualquier cosa que me acerque a ti. Pero estas 3 semanas de lejanía son las 3 semanas de prueba para saber cuánto en nuestro corazón. Porque si realmente quieres a Hashem, seguro que vas a querer Beit HaMikdash, aunque no sepamos qué es Beit HaMikdash. Pero si el Beit HaMikdash me va a traer que yo me sienta más cerca de Hashem Yitbaraj, lo quiero y lo quiero ahora. Rabotai, escuchen bien. Boreolam, claro que quiere contacto, pero lo que más quiere es conexión. Y estas son 3 semanas para reforzar nuestra conexión y no olvidarnos ni un segundo de Boreolam en nuestro corazón y en nuestra vida. Mientras más pienses en Hashem y mientras más tengas Hashem en tu vida, es una señal que más conexión tienes con Boreolam. Les quiero agradecer a mi queridísimo primo Elías Tzadik, que pueda seguir haciendo Zikuy Rabim. Gam Zule Tová me dijo Rav Kovalevsky Sheihie. Roger Shuadrat Melech me dijo, Akadosh Baruj Hu hizo esto para que podamos hacer Zikuy Rabim sin fin. Quito un minuto más. El Hafetz Haim una vez, a su larga edad, ya era muy grande, le pidió que fuera a hablar de Tarat HaMishpachá a una ciudad. Estaba muy anciano y fue lejos. Caminó en carreta a una edad muy grande, habló en frente de 100 personas, 200 personas máximo, haciendo un viaje de semanas. Y al final de la clase una persona se acercó con una pregunta de Emuná. Y le contestó el Hafetz Haim y lo reforzó en Emuná. Llegó a su casa y le preguntó a su esposa, ¿cómo te fue? Le dijo, impresionante. Le dijo, ¿cómo sabes? Le dijo, reforcé a un yehudí en Emuná. ¡Un yehudí en Emuná! El Hafetz Haim viajó semanas. La gente se conecta, 860 personas en Gam Zule Tová y en Tutorá TV otros 900. Un yehudí que de todas las clases, de todos los sajamín, tenga un refuerzo en su emuná en Akadosh Baruj Hu, no hay fin. Ahora imagínate todo el refuerzo que hay, que este es de Zehut, para mi queridísimo Jajam Yossi Mizrahi, para mi queridísimo Elías y para todos los sajamín que participan en esto, que tengan Siyata Dishmaya, hay que aprovechar porque son momentos donde hay mucho Yetzer Hará, pero también hay mucho Shefa de Zikuy Rabim, que puedan seguir haciendo mucho Shefa de Zikuy Rabim, que esto a Akadosh Baruj Hu se los pague con bendiciones para ustedes y para todas las personas que nos escuchan, que podamos traer al Mashiach Tzidkenu Berav y amén, amén, y gracias por esta oportunidad.